Entonces, buenas noches para todos y esperamos que llenar las expectativas de este día. Bueno, me han pedido desarrollar este tema de el Evangelio como buena noticia hoy. Lo que pretendo yo con esta exposición, como solo es un día, es como abrir el panorama, ¿no? De esto, que el Evangelio sigue siendo actual y sigue siendo una llamada y una propuesta de Dios que es válida para nuestro pueblo hoy. No parto de hacer tantas explicaciones sobre el origen de los evangelios, quién los escribió y todo eso, porque siento que estas son cosas que ya dominamos como cristianos. Queremos dar pues este paso más allá y darle ese toque al evangelio de seguir siendo actual para nosotros hoy, seguir siendo buena noticia, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de hoy, ¿verdad? Los evangelios, la buena noticia hoy. Entonces, eh, si pueden ver allí la foto, no sé si queremos tener una primera reacción sobre las imágenes que vemos en la pantalla. Si alguien quiere decir algo sobre lo que ve. A veces, por lo menos la primera figura, recuerda a los discípulos de Emaús. Y también a nosotros, porque a veces vamos por la vida y con Jesús al lado, pero no lo vemos. Okay. Gracias. Buenas noches. A mí la primera figura y las demás que están presentes, pues me recuerdan también la frase que dice, Jesús es la luz del mundo, es decir, la guía para que nosotros podamos hacer las cosas como Dios quiere, como Dios manda. Sí. Entonces, tanto los discípulos de Emaús como la luz, pues esa es una muy buena noticia, ¿no? Para nosotros. ¿Otra participación más? Sí, las dos primeras imágenes, a la segunda también, por lo que vos está relacionada con los discípulos de Emaús. Ya en la segunda imagen me recuerda cuando el Evangelio habla de que lo reconocieron al partir el pan, porque en la primera imagen tienen los ojos vendados, es decir, están viendo a Jesús, pero no saben que es Jesús. Y ya en la segunda imagen ya no tienen los ojos vendados y Jesús está partiendo el pan precisamente. Creo que es lo que quiere representar esas dos primeras imágenes, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, si recordamos nosotros el texto de los discípulos de Emaús, esa es la gran noticia para ellos, ¿no? Jesús está vivo, Jesús sigue siendo esperanza, sigue siendo esa palabra que ilumina el caminar. Los iluminó a ellos primero, que estaban ciegos, lo reconocen al partir el pan, y no solo es para ellos, sino que también es para toda la comunidad, que es la imagen final, ¿ya? Donde está toda la comunidad reunida alrededor de la fracción del pan. Entonces, pues Jesús sigue siendo esa buena noticia. Quiero que iniciemos escuchando, vamos a probar si este audio se puede escuchar, este audio. ¿Se escucha? Sí, Fray. Ok, bueno, vamos a escuchar. Un tal Jesús. La buena noticia. Llegamos a Nazaret, el pueblo donde Jesús se había criado. Yo hice el viaje con él desde Cafarnaúm. Era sábado, día de descanso. A primera hora de la mañana, los nazarenos se apretujaron en la pequeña y desvencitada sinagoga. Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Comenzábamos la ceremonia rezando a coro la oración de la mañana. Después venían las 18 plegarias rituales. Cuando llegó el momento de la lectura, el viejo rabino le hizo una señal a Jesús, que estaba a mi lado. Jesús se abrió paso entre sus vecinos y se acercó a la tarima donde estaban guardados los libros santos. Jesús tomó el libro del profeta Isaías.
Desenrolló el pergamino, lo levantó en alto con las dos manos y comenzó a leer a tropezones, como leen los campesinos que no han tenido mucha escuela. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha llamado y me envía a los pobres para darles la buena noticia que tanto esperan, su liberación. Los corazones rotos van a ser vendados, los esclavos saldrán libres, los presos verán la luz del sol. Vengo a pregonar el año de gracia del Señor, el día de justicia de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para poner sobre sus cabezas humilladas una corona de triunfo, vestidos de fiesta en vez de ropa de luto, cantos de victoria en vez de lamentaciones. Jesús acabó de leer. Enrolló el pergamino, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y comenzó a hablar. Vecinos, yo... La verdad, yo no sé hablar delante de tanta gente. Perdonen que no sepa hablar como los sacerdotes o los doctores de la ley. Bueno, yo soy un campesino como ustedes y no tengo mucha palabra. De todas maneras, yo le agradezco al rabino que me haya invitado a comentar la escritura. No te pongas nervioso, muchacho. Di cualquier cosa, lo que se te ocurre. Y después, cuéntanos un poco lo que ha pasado en Cafarnaúm. Todo el leproso. La gente anda diciendo muchas cosas más. Bueno, vecinos, yo quisiera decirles que estas palabras del profeta Isaías son algo muy grande. Estas mismas palabras se las escuché al profeta Juan allá en el desierto. Juan decía, esto va a cambiar, el reino de Dios se acerca. Y yo pensaba, sí, Dios se trae algo entre manos, pero ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Por dónde comienza el reino de Dios? Y no sé, pero ahora, cuando acabo de leer estas palabras de la Escritura, me parece que ya he comprendido de qué se trata. Vecinos, escúchenme. Yo les anuncio una alegría muy grande. Nuestra liberación. Nosotros, los pobres, nos hemos pasado la vida doblados sobre la tierra, como animales. Los grandes nos han puesto un yugo muy pesado sobre los hombros. Los ricos nos han robado el fruto de nuestro trabajo. Los extranjeros se han adueñado del país. Y hasta los sacerdotes se pasaron al bando de ellos. Y nos amenazaron con una religión hecha de leyes y de miedo. Y así estamos, como nuestros abuelos en Egipto, en tiempos de Faraón. Hemos comido un pan amargo. Hemos bebido ya muchas lágrimas. Y tantos palos nos han dado que hemos llegado hasta pensar que Dios ya se olvidó de nosotros. No, vecinos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, cerquísima. El viejo Ananías, dueño del lagar y del molino de aceite, dueño de las tierras que bordeaban la colina de Nazaret y se extendían hacia Caná, levantó su bastón como si fuera un larguísimo dedo acusador. Oye tú, muchacho, hijo de María. ¿Pero qué locuras estás diciendo? ¿Quieres explicarme qué? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Pero a quién te estás refiriendo? Todo tiene que cambiar, Ananías. ¿Qué? Dios es un padre y no quiere ver a sus hijos tratados como esclavos ni muertos de hambre. Dios toma el nivel como un albañil para nivelar el muro.
Ni ricos ni pobres, todos iguales. Ni faraones ni esclavos, todos hermanos. Dios baja de su andamio del cielo y se pone al lado de nosotros, los pisoteados de este mundo. ¿No hemos oído siempre que Dios ordenó el año de gracia? ¿No lo acabamos de escuchar? Dios quiere que cada 50 años haya un año de tregua. Que cada 50 años se rompan todos los títulos de propiedad, todos los papeles de deudas, todos los contratos de compra y venta. Y que la tierra se divida a partes iguales entre todos. Porque la tierra es de Dios. Y de Dios también todo lo que hay en ella. Que no haya diferencias entre nosotros. Que a nadie le sobre ni a nadie le falte. Eso fue lo que Dios ordenó a Moisés hace 1000 años. Y todavía está esperando porque ninguno lo cumplió. Ni los gobernantes, ni los terratenientes, ni los usureros quisieron cumplir el año de gracia. Y ya es hora de que se cumpla. Bueno, dejamos allí el audio y al final podemos hablar de él también, pero era como manera de introducción de este tema de los evangelios, la buena noticia hoy. Nosotros hoy en el mundo tenemos tantas noticias que nos llegan de todos lados, ¿ya? Los personajes que vemos allí son gente que hablan y los escuchamos y nos interesa lo que dicen, ya sea porque pueden tirar un misil, porque pueden detener la ayuda, porque pueden deportar gente, o también porque pueden hacer algunas cosas buenas. Entonces nosotros estamos también llenos de noticias. Entonces, la noticia de Jesús, el evangelio como tal, entra dentro de todo este engranaje que escuchamos y que escuchan todas las personas diariamente. Entonces estamos rodeados de ello. Tenía estas dos como formas de noticias para verlas, pero seguimos adelante por cuestión del tiempo. Entonces, el evangelio. La palabra evangelio, solo para definir y que nos ayude en lo que vamos a desarrollar, la palabra evangelio, como bien lo sabemos, seguramente, viene del griego evangelion, ¿verdad? Evangelion, y significa bueno, y de ángelos, que significa mensajero. Entonces, al unir las dos palabras, es aquel que trae buenos mensajes, ¿verdad? Entonces, este es el evangelio, el que trae buenos mensajes, o la buena noticia. Entonces, podemos nosotros preguntarnos también, ¿cuál es el mensaje principal de los evangelios? ¿Para qué fueron escritos los evangelios? No sé si podemos dar algunas participaciones sobre estas preguntas antes de seguir desarrollando el tema. ¿Cuál es el mensaje principal de los evangelios? ¿O para qué fueron escritos? Cualquiera de los dos podemos hablar de ello. Devolver la esperanza, como quien dice, abrirle el corazón, la mente a las personas de ese entonces, y por supuesto a nosotros ahora, pero en ese momento, pues con Jesús, y darles esa verdadera imagen de Dios, de lo que realmente Dios quería de todos nosotros, y no como se había traspapelado, por decir así, la idea, el concepto de Dios a través de las leyes y demás que ponían los fariseos. Y en ese entonces. Gracias. ¿Alguien más? Todas las respuestas son válidas aquí, ¿no? Nadie no cree que se va a equivocar. Construimos juntos. Bueno, partiendo de lo que usted dijo, creo que llevar una buena noticia, ¿no? Y también, como se indicó, llevar ese mensaje de esperanza a un pueblo que en el momento se encontraba, según lo que escuchamos en ahorita el audio, ¿no? Del video, un mensaje de esperanza para que todos se pudiera dar por igual a todos, aquellos que no sobrara para unos ni que carecieran otros, sino no solo espiritualmente, sino también materialmente. Entonces, los evangelios, ellos tratan de responder a dos preguntas, ¿ya? La primera es, ¿quién es este ser humano que fue asesinado en la cruz?
Lo primero que se anuncia, o el primer anuncio que se hace en las comunidades cristianas, y es que Jesús murió, resucitó, ¿ya? Y es justificación para todos. Entonces, este primer anuncio, ¿quién es este que murió en la cruz? ¿Ya? Se fue ampliando, ¿sí? Este primer mensaje, este querigma de vida en Jesús. Por eso, cuando ustedes ven los evangelios, vamos viendo como una ampliación cada vez mayor a medida que los van escribiendo. Por ejemplo, Marcos inicia con el bautismo de Jesús. A partir de allí, él inicia su recuento sobre la vida de Jesús. Luego Mateo inicia con los antepasados de Jesús. ¿Ya? Lucas ofrecerá más detalles también de este nacimiento de Jesús. Y así los evangelios van agrandando y van ensanchando este decir sobre este ser humano que fue asesinado en la cruz. Y Juan ya irá a otro plano mucho mayor teológicamente cuando dice que el verbo era Dios y estaba junto a Dios. Y ese verbo vino y hizo morada entre nosotros. Entonces, nos damos cuenta cómo se va ensanchando, ¿ya? La escritura que se va haciendo, la redacción que se hace de los evangelios. Entonces, este que muere asesinado en la cruz es este campesino de Galilea que anunció el reino de Dios, fue crucificado como alborotador y delincuente, ¿ya? Sobre una cruz. Era la muerte que daban los romanos a los alborotadores y ladrones, ¿no? Y pues Jesús es crucificado junto a dos ladrones. Entonces era una muerte común para esta gente. Y este es el Cristo, el Mesías de Dios. Entonces va respondiendo a ello, ¿no? Lo primero es eso. ¿Quién es este hombre asesinado en la cruz? Entonces, la conclusión que se puede hacer es que los evangelios son en primer lugar una confesión de fe, ¿ya? Que transmiten la fe de la comunidad en Jesús de Nazaret. Son la confesión de fe en Jesús y también la transmisión de esa fe que tiene la comunidad en Jesús de Nazaret, ¿ya? Entonces, un primer cometido de esto de los evangelios, o sea, ¿para qué fueron escritos? ¿Qué propósito tenían? La otra pregunta que busca responder el evangelio es, primero, o sea, conocemos a Jesús, quién es, cómo vivió, todo lo que hizo, y que es el Cristo, es el Mesías de Dios, ¿no? Es la fe de la comunidad. Pero eso no queda allí. Habrá que ver también, y ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿No? En los evangelios también se encuentran estas preguntas de algunos personajes, ya sea para Jesús o para Juan, y nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? Entonces, de esta manera, los evangelios no pretenden solo comunicar datos sobre Jesús, ¿no? O sea, hacer una historia sobre Jesús. Quieren ante todo despertar la fe de la comunidad y llamar al seguimiento de Jesús. Dar respuesta a las dificultades actuales de la comunidad remontándose a Jesús. Hemos escuchado en el audio las situaciones que vivía la comunidad y son puestas en bocas de Jesús, ¿ya? Como, o sea, Jesús ilumina todas esas dificultades, esas realidades que la comunidad está viviendo, ¿ya? Y muchas de ellas pues son remontadas como que las está viviendo Jesús, pero en cierta parte las está viviendo la comunidad. Entonces, en los evangelios encontramos dos planos. Una, la vida de Jesús y la vida de la comunidad. Cuando uno hace un estudio detallado de los evangelios, uno podrá ir descubriendo, y los especialistas lo hacen, dicen las palabras auténticas de Jesús. Luego, las palabras de la comunidad, ¿no? Y hemos celebrado Pentecostés, y Jesús ha dicho, el Espíritu vendrá, porque ustedes no pueden saber todo, pero el Espíritu que les será enviado, les revelará incluso aquellas cosas que aún todavía no conocen. Entonces, la comunidad guiada por el Espíritu va actualizando la vida de Jesús en ella, delante de las dificultades, delante de los desafíos que se le presentan. Entonces, cuando uno lee los evangelios, tiene que tener muy en cuenta eso, que está la vida de Jesús y la vida de la comunidad. Eso en el libro, pero eso no ha terminado allí, eso continúa hoy, ¿ya? Y ese es el desafío. Y por eso el evangelio es palabra viva y continúa siendo desafío y buena noticia para la iglesia actual.
Si en algún momento ustedes tienen una pregunta, solo hablan y respondemos, no tengan pena. Entonces, podemos decir que para que los evangelios continúen con esta identidad que ellos son, evangelio, o sea, buena noticia, deben ser hoy al mismo tiempo memoria y actualización. Si nosotros solo hacemos memoria del evangelio, nos quedamos a mitad del camino. Falta la actualización. Y si queremos actualizar, pero olvidándonos también de la memoria, pues caeremos seguramente en situaciones que no acarrearán solución, sino que pueden traer son problemas. Entonces, llevarte la mano, memoria y actualización, ¿verdad? Memoria y profecía se dice también, ¿no? Entonces, para que el evangelio continúe teniendo esta fuerza de ser buena noticia, necesita ser memoria y actualización cotidiana. Entonces, no solo es leer, recordar, sino hacerse la misma pregunta. ¿Y nosotros hoy qué? ¿A nuestros problemas qué? ¿Nuestras dificultades qué? ¿Los desafíos que tenemos delante de nosotros qué? Por ejemplo, Fray René al inicio nos ha hablado de los migrantes. ¿Y nosotros qué? Delante de estas situaciones concretas que hay. Y el evangelio está allí, puesto en nuestras manos, para hacer buena noticia. Por tanto, nosotros tenemos un único evangelio y 4 versiones de él escritas. Y este único evangelio es Jesús. Pablo lo define de esa manera. Pablo dice, soy siervo del evangelio. Y cuando Pablo habla que es siervo del evangelio en Romanos, no está hablando, en Romanos 1:1, no está hablando de un libro, no está hablando de una doctrina. Pablo está hablando de Jesús, porque él atacó la doctrina y fue Jesús mismo quien se le aparece, no como doctrina, sino como persona. Entonces, nosotros tenemos un único evangelio en estas 4 versiones, y eso no debemos de olvidarlo nunca para hacer una lectura completa cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Y este único evangelio atraviesa toda la escritura, no solo el Nuevo Testamento. Por eso Mateo 1, del 1 al 17, nos habla de la genealogía de Jesús. Y cuando uno lee la genealogía de Jesús, descubre que todos los personajes que están allí no eran tan derechos. Allí había de todo. Pero el Evangelio, Jesús ha atravesado como palabra de Dios, palabra buena de Dios, ha atravesado toda nuestra historia. Entonces los evangelios nos quieren llevar a contemplar a Jesús, pero no como un retrato, sino como lo profesamos desde la fe, como una persona. Por tanto, no es simplemente llenarnos de memorias y de datos al leer la palabra, sino entrar en diálogo y intimidad con Jesús mismo como persona. Jesús se encarnó, vivió entre nosotros y nos hereda su espiritualidad. Es esta espiritualidad la que se recoge en los evangelios. Por ello el evangelio no es palabra muerta, es palabra de vida, es buena nueva. Son espíritus. El evangelio es espíritu en la medida en que lleve esta memoria y esta actualización. Cuando Jesús se aparece resucitado a los discípulos, le dice a Magdalena, diles que vayan a Galilea, que allí me verán. ¿Ya? O sea, es esto no simplemente recordar a Jesús, sino en las realidades concretas donde están viviendo los cristianos. Entonces, esta espiritualidad, si le podemos llamar así, la espiritualidad que vive Jesús, la espiritualidad que nos regala Jesús, que nos hereda, ¿ya? La vamos a ver en 4 partes. Número 1. Jesús asocia a Dios con la vida de las personas y no con la religión.
Eso hizo también pues que Jesús cayera mal. ¿Por qué decimos eso? Vamos primero a ver el argumento por qué se dice esto y luego lo confrontamos con los textos de los evangelios. Jesús no está centrado en el culto como cuestión primaria. Eso no es lo primario para Jesús. Lo cual sí le preocupaba a los dirigentes religiosos de su tiempo. Cuando uno lee los evangelios se da cuenta de ello. ¿Por qué curas en sábado? Hay otros tantos días para curar. ¿Por qué tienes que venir a curar en sábado? O sea, este es el día de descanso. Entonces, a los dirigentes les preocupa el sábado, el templo, el diezmo, los sacrificios de expiación. Entonces, para los dirigentes judíos, hablar de Dios era hablar del sábado, hablar del templo, hablar del diezmo, hablar de los sacrificios de expiación, para estar bien con Dios, ¿no? Podríamos decir que se preocupaban cómo podría el ser humano estar bien con Dios, pero jamás se preguntaban cómo podía Dios estar bien con el ser humano. Jesús va más allá y plantea esta situación. Por tanto, él asocia a Dios primeramente con la vida. Que los hijos de Dios vivan, que gocen de una vida sana. Y en Jesús entonces descubrimos que el mayor culto a Dios es la vida digna de sus hijos. Y Jesús dirá, el que ama a Dios y ama al prójimo ha cumplido toda la ley y los profetas. O sea, ha llevado adelante el sábado, el templo, el diezmo, los sacrificios de expiación. Ha llevado la ley a su máxima expresión. Y por eso Jesús critica y dice, el ser humano no fue creado para sostener preceptos. Los preceptos fueron puestos para bien del ser humano. Entonces, si nosotros descubrimos cómo Jesús da vuelta a esta comprensión de Dios, y se vuelve entonces una buena noticia, se vuelve luz, se vuelve esperanza. Porque ya no es tanto que tan bien estoy con Dios respecto al sábado, respecto a ir al templo, respecto al diezmo. Si era pobre, ¿qué voy a dar? Sacrificios de expiación, ¿cómo podía tener para sacrificar las ovejas? ¿O cómo voy a entrar al templo si tengo un defecto en mi cuerpo? O sea, todo esto, el que no entraba al templo, pues simplemente no estaba bien con Dios. Jesús va y no. Jesús pone primero a Dios preocupándose de la vida de sus hijos. Y no tanto a los hijos preocupándose de la vida de Dios. Vamos entonces a corroborar con los textos esto que estamos diciendo. Este es lo que escuchamos al inicio en el audio, ¿ya? Jesús vuelve a Galilea por la fuerza del Espíritu, ¿ya? Y su fama se extiende por toda la región. Va enseñando en la sinagoga, ¿ya? Alabado por todos, y vino a su casa, donde se había creado. Y según la costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y halló el pasaje donde está escrito. Por eso, con esto nos queda claro que Jesús no está guiado por la religión primariamente, sino por la situación, como dijimos antes, pero sino por la situación de vida de los hijos de Dios. Pero con eso no decimos que Jesús echó por tierra las prácticas religiosas. Jesús era un judío cabal, iba al templo, leía la palabra, ¿no? Según su costumbre. O sea, eso era de siempre. Entonces no estamos echando por tierra la costumbre, sino Jesús vino a colocar cada cosa en su lugar, ¿ya? Para que en nombre de Dios no se oprimiera a los hijos. Y si Jesús está ungido por el Espíritu, seguramente se podría esperar que sería un sacerdote, vendría a ofrecer sacrificios al templo, tantas cosas a nivel religioso que se pueden esperar. Pero Jesús sorprende y dice, no, el Espíritu me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, para proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos,
libertad a los oprimidos y un año de gracia del Señor. Enrolla el libro y dice, esta escritura que acaban de oír se cumple hoy. Entonces, los evangelios nos van mostrando, ¿ya?, esta postura de Jesús. También encontramos en Marcos que Jesús llega al templo, todos están en la sinagoga para iniciar las ceremonias, pero ahí hay un hombre que tenía la mano seca, ¿ya? O sea que no podía alabar a Dios. Antes de iniciar el rito, Jesús ve a este hombre y olvida la liturgia, si podemos decirlo de esa manera. Se olvida de eso, de cómo estar bien con Dios, y se preocupa de cómo puede estar Dios bien con este ser humano. Y necesita sanación. Y por tanto es sanado. Y a Jesús entonces eso no se le entiende, ¿no? Y terminan los fariseos confabulándose con los herodianos para ver cómo eliminarlo. Entonces, esto no es un primer momento. Jesús vive esta relación con Dios desde la vida del ser humano y no tanto desde el culto. El número 2, en la espiritualidad de Jesús está la centralidad del reino de Dios. Estamos hablando de Jesús, que es el evangelio, que es la buena nueva para nosotros hoy, contenida en los libros sagrados, pero el evangelio es Jesús. Entonces, el centro de la espiritualidad de Jesús no es Dios a secas, es Dios y su reino. Siempre que Jesús se refiere a Dios, lo unirá al reino, o sea, al proyecto querido por Dios para su pueblo. Y lo que Dios quiere para su pueblo es una vida digna. Y esto lo ha buscado desde la creación de los primeros padres, desde Adán y Eva. Los puso en un lugar bonito. Ellos metieron la pata y todos los desastres, y Dios actúa para que estén bien. Lo ratifica en Egipto cuando libera al pueblo, en el destierro. Y así sucesivamente vamos leyendo la palabra de Dios, y Dios está comprometido de que su pueblo tenga una vida digna. Y las leyes que da Dios al pueblo de Israel son leyes para que no se cometa, que ellos no cometan con otros pueblos, que ellos no denigren a otros pueblos, así como ellos fueron denigrados y como fueron hechos sufrir. Por tanto, en esta centralidad del reino de Dios, Jesús no invita a buscar a Dios, así simplemente. Invita a buscar el reino de Dios y su justicia. Eso tiene compromiso. No simplemente es darle un abrazo a Dios. Pedro, ¿me amas? Cuida de. Jesús no invita a agradar a Dios. Jesús invita a vivir como quiere Dios. Seguimos con lo del culto y la vida de los demás. No simplemente Jesús invita a agradar a Dios, no. Invita a vivir como quiere Dios que se viva. Y dirá, misericordia quiero y no sacrificios. Por tanto, vivir como quiere Dios que vivamos es en misericordia. Y Jesús pues no utiliza tanto el término profético de convertirse a Dios, sino de atreverse, de aceptar la invitación de entrar en el reino de Dios. ¿Ya? O sea, Jesús quiere sacar de todo intimismo y todo individualismo y de toda fe que no lleve al compromiso. Buscar a Dios, agradar a Dios, está ligado a la misericordia y al reino, al proyecto de Dios. Y cuando Jesús coloca entonces en este texto de Mateo 6:33, sus enseñanzas, no se preocupen por nada, ni qué van a comer, ni qué van a vestir, ni qué van a beber. ¿Ya? Ustedes preocúpense de una sola cosa, de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el evangelio se volverá buena noticia en la medida en que nosotros
coloquemos la preocupación que debe ser la primera. Y la primera preocupación es esta: buscar el reino de Dios y su justicia. Y si encontramos a Dios, que sea el Dios del reino, que sea el Dios de la justicia. Que no sea otro Dios, sino este Dios que nos invita a construir su sueño en nuestro mundo. Tercera característica que vemos en Jesús, que es el Evangelio y con lo que nos desafía. Jesús vive a Dios como Padre. Jesús tiene una confianza total en Dios. Y su apoyo es Dios, con quien él ha hecho experiencia. Jesús no se apoya en el templo ni en la ley. Jesús se apoya en Dios. Y esto de apoyarse en Dios y no en el templo ni en la ley como hacían los jefes judíos, le hace entonces tornarse un profeta libre de costumbres fósiles y modelos rígidos. Cuando nosotros vemos los evangelios, vemos a un Jesús tan libre de curar en sábado, de tocar a un muerto, a un féretro, de tocar a un leproso, de hablar con mujeres, de hablar con una extranjera samaritana. O sea, Jesús no está llevado por costumbres fósiles, o sea, costumbres que me mantienen ahí encerrado y que no puedo dar un paso sobre otras cosas ni con libertad, ni sobre modelos rígidos tampoco. Él vive su fe de judío, como todos, frecuenta el templo, pero con la confianza puesta en Dios. Y es por eso que él también critica a sus discípulos siempre por la poca fe que tienen. O sea, es esto lo que mueve a Jesús. Vive su fe y su confianza total en que Dios es su Padre. Y como Padre, entonces él lleva ese comportamiento de hermanos con todos los que estén a su alrededor. Y Jesús vive también en una total disponibilidad a Dios. Jesús no solo es obediente a Dios. El obediente hace las cosas porque se lo mandan. El disponible hace las cosas porque cree que son buenas y producen bien para los demás. Por tanto, Jesús no solo es obediente, Jesús es ante todo disponible a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para Jesús no es un misterio. La voluntad de Dios para Jesús está clara, y no porque Él sea el Hijo de Dios. Es porque Dios la ha revelado desde el principio. ¿Cuál es su voluntad? Ya lo veíamos, una vida buena y digna para sus hijos. Y a esa voluntad de Jesús, a esa voluntad de Dios, Jesús se anclará y ofrecerá toda su disponibilidad, incluso hasta las últimas consecuencias. Entonces, esta voluntad de Dios de que sus hijos tengan vida mejor y dichosa, ¿ya? Y empezando sobre todo por los más desfavorecidos, los que menos tienen alcance a esta vida dichosa y mejor. Entonces, el Evangelio sigue siendo esa buena noticia. Está rescatando y está empezando por el que más lo necesita. De esta manera, Jesús entonces vive complaciendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que cumpla los 300 y tantos, los 600 y tantos mandamientos, los preceptos que tenía la ley. La voluntad del Padre es que vaya al templo todos los sábados. La voluntad del Padre es que dé el diezmo. La voluntad del Padre es que haga el sacrificio de expiación. No, la voluntad del Padre es que luche por la vida mejor y buena de todos sus hijos, de los hijos de Dios. Pero recordemos esto, Jesús es un judío y vive su fe judía. Va al templo. Seguramente ofrecía todo lo que mandaba la ley. Pero no se quedaba allí. Esa era una primera parte. Él estaba disponible a realizar siempre la voluntad de Dios. Incluso de decir, Padre,
Y es, yo no quiero esto, pero si es lo que tú quieres, pues aquí estoy, ¿no? Antes de morir en el Getsemaní. Y pongo aquí los textos para confrontar eso que estamos hablando, ¿no? De no estar anclado en costumbres fósiles ni en modelos rígidos. Se encuentra con esta mujer que le va persiguiendo para que le sane a sus hijos y le dice, primero le dice algo que seguramente era lo más común de decirle a una extranjera, ¿no? No es bueno darle a los perros la comida de los hijos, ¿ya? Y con la respuesta de esta mujer, Jesús se vuelve y le dice, ¿ya? Tu fe ha conseguido lo que buscas. Tu hija está sana, ¿ya? En Lucas 5, del 12 al 13, tenemos otro pasaje. Yo simplemente señalo algunos pasajes que se encuentran en los evangelios. Jesús se acerca y toca al leproso. Eso era prohibido, no estaba bien visto que un maestro tocara a un leproso, ¿ya? Nosotros recordamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando aquel hombre Naamán va buscando a que el profeta lo sane, el profeta ni lo ve, lo manda a bañarse al río. Jesús no tiene ningún problema en tocar a este hombre. Seguramente sería tratado de impuro, ¿ya? Al final dice que él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Puede ser para orar o que tal vez por estar impuro tenía que pasar un tiempo retirado de los demás. Pero el punto es este, que Jesús se acerca y toca al hombre que tenía la lepra. O sea, Jesús es un hombre libre, no tiene nada que le ate porque él está disponible y confiado en Dios, que es Padre. Y también Jesús llama a Leví. ¿Quién se le iba a ocurrir llamar a un cobrador de impuestos? A un desgraciado como ese, que le quitaba el dinero a su propio pueblo para dárselo a los extranjeros. No, pero Jesús lo llama. No tiene ningún problema en invitarlo a hacer camino. Y Leví se levanta y va. Entonces nosotros vemos con esto que Jesús era un hombre moralmente recto, pero Jesús no era moralista. Si Jesús hubiera sido moralista, no toca al leproso, ni llama a Leví, ni habla con esta mujer. Nosotros también es de preguntarnos en este camino de vida cristiana que llevamos y de vivir el evangelio, ¿a qué nos conduce el evangelio? A vivir moralmente bien, ¿ya? Que eso produce bien para los demás y para mí, o moralista, que lo que hace es separarme de los demás y no comportarme como hijo de Dios ni como hermano de los demás. Entonces, en la medida en que yo me comporte como hijo de Dios, como hermano de los demás, estoy llevando esta buena nueva del evangelio, actualizando de lo que hago memoria de Jesús. Ahí también está que Jesús se acerca y toca un féretro. Y el último punto, y con eso vamos a ir concluyendo, ya son las 8, el tiempo pasa rápido, es que Jesús acoge la bondad de Dios y vive en esa bondad. Y por eso entonces su vida, sus relaciones se tornan buena noticia, porque dignifican. Son relaciones que dignifican, que rescatan, ¿ya? Que hablan de este valor de todos ante Dios. Y por eso Jesús vive con este principio de que Dios es bueno y nos quiere bien. Por tanto, todo aquello que tenga sufrimiento, que tenga dolor, que no permita disfrutar de la vida, Jesús tratará de acercarse y de sacar a las personas de esas situaciones en que las tiene el mal. Y ustedes podrán hacer desfilar delante de ustedes todas las relaciones que desarrolla Jesús y cómo va rescatando, ¿ya? Con su vida, con sus acciones, ¿ya? Guiadas por la bondad a tantos hombres y mujeres. Jesús vive también esta bondad de Dios con el principio de que Dios es cercano.
Y por eso las acciones de Jesús lo muestran. Deja que los niños se acerquen, toca a los leprosos, come con los pecadores y prostitutas. O sea, es una dignificación de la persona a esta cercanía de Dios. Que habrán sentido las prostitutas, los pecadores, cobradores de impuestos, de sentarse a la mesa con el Maestro, con Jesús. Y que Dios es Padre de todos. Nadie es insignificante para Dios. Dios no es propiedad de los practicantes. Dios es libre. Y por eso puede abrazar, y su abrazo puede abarcar lo más grande que podamos imaginar. Entonces, el Evangelio lleva este distintivo de bondad. Y esa bondad de Dios, vivida por Jesús y que nos desafía a nosotros hoy, se torna también buena noticia. ¿Ya? Nosotros vivimos actualmente en una sociedad que discrimina. ¿Por qué no tienes plata? ¿Por qué no tienes esto? ¿Por qué eres de otro país? ¿Por qué piensas diferente? ¿Por qué? No, estamos llamados a acoger en bondad a todos y a comprender, ¿ya? Y a vivir eso, que Dios es bueno, que Dios es cercano y que Dios es Padre de todos. Bueno, no sé, abrimos aquí el espacio por si tienen preguntas. Buenas noches. La verdad, el audio que nos había puesto no lo entendí tanto y bueno, no sé, mi percepción es que me parece que se enfocaba mucho como en el tema, más que todo como socioeconómico, hablar mucho como de distribución de riquezas y ese tipo de cosas. Yo no sé si pudiera ampliar un poco cuál era el sentido del audio que escuchamos, porque sí no me quedó muy claro esa parte. Bueno, el audio lo que quería llevar a un primer momento era ver esto, lo que les hablé al inicio, que el Evangelio no solo se trata de escucharlo y de recoger datos de lo que hizo Jesús, sino que para que Él siga siendo buena noticia y continúe siendo buena noticia, cómo nosotros lo actualizamos hoy. ¿Ya? Porque las comunidades escribieron los evangelios llevando sus problemas delante de Jesús. Entonces, el audio editado desde aquí, desde Latinoamérica, está colocando delante de Jesús los problemas que tiene la comunidad en Latinoamérica. ¿Ya? Delante de eso que Jesús viene a traer. Liberación a los cautivos, ¿ya? La luz a los ciegos, ¿ya? Y todo esto que detalla Jesús en su programa de vida. A mí me llamó la atención cuando dice que es un solo del Evangelio, pero con 4 versiones. Me digo, primera vez que escucho eso y en verdad tiene razón, porque trata de la vida de Jesús y su misión y lo que estuvo haciendo en la tierra y, bueno, su resurrección, muerte y resurrección. Me llamó la atención eso, esa versión. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, paz y bien. Recordando un poquito el tema que tiene mucha relación, el tema pasado del tema de la Biblia, yo considero y le agradezco a Edgardo, también me quedo con esto de que tenemos 4 evangelios, cada uno con sus versiones, pero nuestro evangelio es Jesús. Y en estos días, hablando de lo que Dios había hecho, yo creo que no es tanto que se hizo la naturaleza, todo lo que nos rodea. Yo creo que una de las mejores creaciones de Dios para el entendimiento de nosotros y para nuestras respuestas
a nuestras incógnitas, para mantener nuestra fe, para encontrar esperanza. Una de las mejores creaciones de Dios precisamente fue Jesús. Y en lo personal, para mí, la Biblia y el tema de los evangelios es precisamente el encontrar la respuesta del por qué el hoy y de el por qué el cómo hoy, ¿no? Y decimos siempre, el tiempo de Dios es perfecto, Dios sabe cuándo, Dios sabe por qué, Dios sabe para qué. Y es el tema de disponibilidad, como usted decía, que tenía Jesús hacia Dios, la disponibilidad de nosotros hacia todas las oportunidades que nosotros tenemos. ¿Qué respuesta encontramos nosotros o a qué nos llama el Evangelio? A encontrar la buena noticia, al compartir esa buena noticia. Y en lo personal, yo pienso que uno del mensaje y de los objetivos del Evangelio es a mantener siempre viva nuestra fe, a mantener siempre viva nuestra esperanza y sin dejar al lado nuestra actitud como persona, que lo vemos en el Jesús del ayer, de hoy, de mañana y de siempre, y lo vemos entre tantos otros como San Francisco de Asís, como la Madre Teresa de Calcuta y entre muchos más, que nos toca a nosotros no tanto querer ser como ellos, pero sí ser la mejor versión de nosotros humanamente hablando. Y de repente, por haber tenido la experiencia también, el audio que nos puso Fray en un principio representa a unos audios que se llaman Un Tal Jesús en su conjunto, y que yo los encontré en YouTube y son 144 audios, como de 40 minutos cada audio, y de repente por escuchar solamente ese nos enredamos un poquito, pero es toda una historia latinoamericana y que yo creo que nosotros que estamos enriqueciéndonos en esta formación, sería interesante que lo pudiéramos escuchar, porque es como desde los inicios de Jesús o desde la edad X de Jesús hasta mucho después. Así que son 144 audios que lo encontramos en internet como Un Tal Jesús, y que ya yo tuve la experiencia de escuchar y que nos ayudarían bastante y que complementarían mucho lo que nosotros estamos viendo en cada uno de estos miércoles que ustedes nos están enriqueciendo nuestros conocimientos. Me quedo con esto, que nuestro evangelio es Jesús, contado en 4 versiones según Lucas, Juan, Mateo y Marcos, y me quedo con la disponibilidad que tengo yo como persona hacia encontrar la buena noticia en los evangelios, en la Biblia, y encontrar el reino de Dios en nuestra vida. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches a todos los presentes. Fray Edgardo, muchas gracias por su tiempo y su ponencia. Realmente me ha gustado mucho la presentación. Mi único comentario, así como observación, no sé, es si estos audios nos podrían compartir los enlaces para irlos estudiando un poquito. Y ver qué tan oficiales podrían ser, qué tanto podríamos tomarlo en cuenta como parte de estas catequesis, ¿no? A veces preocupa un poco que las ideologías corrientes que incluso dentro de la iglesia pueden tener cierta fricción, vaya a causarnos algún, como usted decía, ¿no? Algo de desvío de lo que realmente nos interesa y nos importa, que es el ver a Jesús y su mensaje directamente, ¿no? Dentro del evangelio. Sí, Eso es todo. Gracias. Sí, yo creo que
Yo opino que en esos audios sí hay que, como dice el hermano, tener algo de cuidado. Se entiende el asunto como quien dice, de poner a Jesús en nuestra época con los problemas que se sienten en Centroamérica y demás, pero en muchos de esos audios hay un pequeño problema y es que están algo untados de la teología de la liberación. Así que hay que verlos con pinza, pero sí son buenos para hacernos aterrizar el evangelio como si se estuviese viviendo Jesús con los problemas actuales del pueblo actual. Sí, está bien. Bueno, yo también, lo que yo les he hablado es de mi formación que ha sido en Teología de la Liberación desde que entré a la Orden de los Frailes. Entonces, pues no creo que, como dicen ustedes, pues es necesario escuchar los audios, prestarles atención y verlos desde la fe y la realidad nuestra de América Latina. No con miedo, sino precisamente en ese desafío y en ese atrevimiento que tuvieron estos artistas de recrear no solo la memoria, sino la actualización en América Latina concreta de las palabras de Jesús, ¿no? Que tal vez a veces se nos es más fácil escuchar las palabras de Jesús adaptadas al lenguaje europeo, ¿ya? Y latino, en cuanto a romano, ¿no? Pero también escucharlo en nuestro lenguaje es bueno porque nos ayuda a mirar también un poco más allá y cómo Jesús puede hablarnos en nuestra realidad hoy y seguir siendo pues la buena noticia. Yo les dejo al final un poco aquí al final. De bibliografía. Bueno, aquí está este libro, se llama De Sibate Rafael, Dios camina con los pobres. Es la introducción al Nuevo Testamento y al Antiguo y Nuevo Testamento. De UCA Editores, San Salvador, 2014, libro de 2014, de las páginas 305 al 323. También aquí queda un enlace de una ponencia de un teólogo que se llama José Antonio Pagola, que él en los últimos años se ha dedicado a investigar y a proponer en sus reflexiones decirle a la iglesia es necesario volver a Jesús, ¿ya? Jesús es el evangelio. Jesús es el que puede desafiar hoy nuestra vida. A veces puede ser que como comunidad le demos fuerza al derecho canónico, a las rúbricas, pero se nos olvida que Jesús es el centro y es el que tiene la palabra, ¿no? Entonces, es como volver nosotros a Jesús, encontrarnos con Él, como les decía yo, como persona, no simplemente como un libro, como una letra, no, Jesús es persona y hacer experiencia con Él, como Él la hizo con el Padre, y por eso, pues, es para nosotros hoy causa de justificación y de salvación. Nosotros también, si intimamos con Jesús, pues llevaremos también este mismo camino hacia nuestro pueblo. Entonces, bueno, aquí yo termino, porque son las 8:15, y ya los que llevan aquí la sesión, no sé si hay algo más. De parte de nosotros y los frailes, agradecerle a Fray Edgardo su participación y a ustedes también su disponibilidad. Ahí lo pueden saludar, también a Fray pueden abrir micrófonos y darle las gracias también. Paz y bien. Bueno, feliz noche para todos. Buenas noches, bendiciones, cuídense. Buenas noches, Fray. Que la pase bien. Hasta luego. Buenas noches, paz y bien.